Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Desiderio Morales. Estamos en este subsegmento de Percepciones y Realidades como todos los miércoles, invitando a personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional. Bueno, antes de entrar en el tema, pues me gustaría compartir con ustedes la noticia de que esta casa televisora cumple 2 años, Aztele.tv. Me siento muy honrado de participar en este proyecto y bueno, como gente de la televisora, pues desde aquí extendemos las felicitaciones más sinceras a Alejandro Ruiz, quien se ha abocado a este proyecto, que ha sido la verdad un éxito de televisión por internet, y seguramente continuarán los éxitos. Muy bien, esta noche tenemos el gusto de contar con nosotros un invitado muy especial, que es Javier Trejo Tavares. Javier, gracias por estar con nosotros. Javier es licenciado en filosofía y es un escritor, y el tema que tenemos esta noche es la literatura que provoca. La literatura que provoca. La literatura que provoca, y bueno, yo creo que va a ser una sesión bastante amena, bastante interesante, y tendremos un recorrido pues por ese tema por este género tan especial que es el género de las letras, y bueno, pues en este ámbito tan especial que es y tan provocativo, ¿no? Javier, ¿por qué el tema de alguna manera va con algo que es tuyo, ¿sí, no? Con tu identidad, con tu ADN como escritor. Sí, muchas personas comienzan a preguntarse: ¿soy escritor o puedo ser escritor? ¿Podré llegar a convertirme en un escritor? Para mí, la peor manera de comenzar es dudando de eso. En realidad, en mi caso, nunca quise ser escritor. Eso fue algo que me persiguió. Desde que era muy niño comencé a escribir cuando todavía ni siquiera tenía buena letra, buena ortografía, ya estaba inventando historias. Y lo que en realidad yo he estado haciendo ha sido todo lo contrario de lo que hacen muchos otros. Muchos otros escritores. Muchos otros que sueñan con ser escritor. Ya, ¿por qué? Porque lo que ellos buscan es convertirse en un escritor, y lo que yo busqué fue no serlo. O sea, traté de huir de ser escritor. ¿Y por qué te atrapó el destino? Pues porque tarde o temprano uno se cansa de escapar de algo que no puede huir. Tarde o temprano uno tiene que aceptar lo que es. Y cuando llegó el momento en el que acepté lo que soy, lo que sé hacer, que es contar historias, tanto oralmente como por escrito, cuando lo acepté, mi vida cambió. Bueno, no fue una trampa que te causa placer y que además implica creatividad, ¿no? No dije que fuera una trampa, lo que sí es muy difícil. Es muy difícil dedicarse a imaginar cosas. Es muy difícil dedicarse a compartir con otros la sinceridad interna, lo que a uno en realidad le cala. Y no solo eso, sino que también uno escribe. Me preguntaron hace poco: ¿en qué piensas cuando escribes? Y yo le respondí: en lo que más duele. Siempre en lo que más duele, porque lo que más te lastima, lo que más te hiere, lo que más te destruye, es lo que mejor efecto tiene en el lector. ¿Un escritor siempre sufre? Todos sufren, no solo los escritores. La diferencia es que un escritor canaliza eso hacia las palabras para poder compartirlo con otras personas, pero todos sufrimos de una manera o de otra, y aquel que no sufre es porque se está engañando a sí mismo. Porque la vida es, dice en un libro de los Huehuetlatoli, de la tradición azteca, uno viene al mundo a sufrir, a vivir una alegría que punza, una alegría que duele. Pero el proceso creativo del escritor es un proceso, vamos a decir, más doloroso que el resto, que ese proceso por el que atravesamos todos los mortales, independientemente que sean carpinteros, plomeros, o licenciados, o presidentes de la República. Bueno, primero quiero compartirte que las opiniones que estoy diciendo pues son totalmente opiniones. Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y en mi caso yo he visto dos cosas muy interesantes en ese respecto. El primero es que el literato, el escritor, tiene una manera muy especial de sufrir, porque el escritor se enfrenta de manera directa al dolor. En cambio, otros lo rodean, otros lo tratan de ignorar. Lo evitan. Y la segunda parte es que el escritor no renuncia al dolor. Al contrario, si el dolor se está yendo, lo vuelve a atrapar. Tiene que volverlo a vivir para poderlo plasmar. Y no solo eso, sino que saber escuchar muy bien el dolor de otros. Y saber vivir el dolor de otros para poderlo escribir. Ya.
Porque bueno, yo he escuchado ensayistas, vamos a decir, pienso en ensayistas como Daniel Casio Villegas, ¿no?, que fue un gran historiador, o como Enrique Krause, por supuesto, o como Octavio Paz, que sin duda fue de las mentes más lúcidas, y entonces ellos en alguna parte hablaban de que decían México duele, pero vamos, o sea, lo hacían desde la óptica del análisis político, del análisis social, porque el país es un país que de alguna manera pues tiene un paisaje ahora sí que de dolor, pero es otra cosa, es similar a esto. Bien, acá es más íntimo. No es que te duela la pobreza, que no crezca el país, que haya corrupción, ¿no es eso? Es una muy buena pregunta, porque el escritor no está en todas partes. O sea, es decir, hay tipos de escritor. Y la verdad, ahí podemos entrar en materia política. Sí, cómo no, claro. Durante el siglo XIX y XX, pues hubo ciertas corrientes que hablaban de ciertos cotos de poder, ciertas corrientes literarias que hablaban de eso. Y la verdad es que habemos escritores que surgimos del pueblo, y ni tan del pueblo, ¿no? Porque de alguna manera tenemos educación universitaria, tenemos una serie de eventos que nos van llevando de un lado a otro, pero también está el escritor que está muy cómodo, muy cómodo, que no padece grandes dilemas, que puede ponerse a escribir sin tener que preocuparse si va a comer. Sí, señor. Entonces, hace poco conversé con un colega escritor del cual no voy a decir el nombre. Claro. Pero me decía, de los cómodos, me decía que cuando hablábamos de que en esta etapa histórica hay más recursos, más tecnología y más cosas, más objetos, más valor, más dinero para cada persona, estamos hablando de que en realidad las cosas van mejorando, me decía. Yo le dije, ¿Para él? Yo le dije, pero también está incrementando la cantidad de delitos, también está incrementando la violencia, también está incrementando el hambre, también está incrementando la desaparición de gente. ¿Cómo no? Eso es de lo más tenebroso. No puedo creer que nosotros vivimos todos los días como si nada, pero en realidad está desapareciendo gente. En cualquier esquina podemos desaparecer, según entiendo, porque según entiendo hay por lo menos 25,000 personas desaparecidas. Entonces yo le decía, ¿dónde agregas esa parte? Que también es economía, porque se está haciendo dinero con desaparición de personas, se está haciendo dinero con narcotráfico, se está haciendo dinero con muchas cosas que son muy oscuras y muy nebulosas, que nadie sabe dónde está eso. ¿Y cómo explicas tú? Quizá la riqueza viene no solo de la explotación de la tierra, sino también de la explotación de los seres humanos, de negar al ser humano como persona, como fin en sí mismo, y entonces lo desapareces y cobras dinero por eso. ¿Por qué, Javier, no hablamos de los grandes escritores? En general, digo, tú eres una gente que obviamente tiene un sentido, vamos a decir, bibliográfico, ¿no? De cuáles han sido los escritores importantes del siglo pasado y ese siglo. Y vamos, ¿a ti quién te impresiona? Es una pregunta. Y la otra, ¿todos los que te impresionan son de la categoría cómoda? ¿O también hay algunos que sufrieron, como dices tú? Bien, es también una pregunta muy buena. Mira, yo comencé leyendo lo que caía en mis manos. ¿A quién admiras? A quien admiro, es que en realidad admiro a muchos. Entonces, pero te quería como hacer el contexto, claro. El contexto, exacto. En realidad, en la niñez no tuve mucho acceso a muchas cosas. Y yo estudié en el turno vespertino, en una primaria, en realidad era una primaria que ni siquiera existía, porque el nombre que tenía el turno vespertino no lo tenía el turno matutino, y tu boleta salía con el nombre del turno matutino, no del vespertino, entonces era como una cosa fantasmal. Muy ad hoc. Y luego ¿qué pasó? Entonces tuve el primer libro que leí bien y con el que aprendí a leer, porque en la escuela no pude aprender con el libro mágico, porque bueno, terminé de tantas repetir las letritas, terminé destruyendo el libro mágico, ¿no? El primer libro que leí fueron las fábulas de Esopo. Fueron las fábulas de Esopo, y lo repasé hasta que aprendí a leer, y de allí me fui a algunos libros ilustrados. Después de eso, lo que leí principalmente fueron clásicos occidentales,
y tuve acceso a la narrativa contemporánea, a los ensayos, como a Octavio Paz o a José Emilio Pacheco, ya cosas más contemporáneas, narrativa más contemporánea, hasta que llegué a la preparatoria. Entonces, sí tuve muchas lecturas, pero sobre todo clásicos. En algún momento, bueno, uno de los libros que más me fascina es Vuelo Nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. En este libro, no solo porque el protagonista... ¿Cuál es la trama? ¿De qué habla? Es sobre un piloto que va entregando el correo desde la Patagonia, va cruzando América Latina. Entonces, en algún momento se le atraviesa una tormenta y él tiene que surcar esta tormenta durante una noche. Ya. Entonces es todo el ejercicio físico que él hace piloteando en una avioneta de esas de tipo de la Primera Guerra Mundial. ¿Y es mejor que el Principito? Tiene lo suyo cada uno, porque el Principito sí es muy orientado hacia lo infantil. Y fue la obra cumbre de él, obviamente. Es el segundo libro más leído de la historia, sí, aunque hoy día ya puede haber sus excepciones, porque estamos vendiendo tanto libro de novela rosa o de novela juvenil, o de vampiros, y hoy día hasta de erotismo, entre comillas. Claro. Estamos vendiendo de una manera brutal tantas obras que estamos desbancando obras de la tradición que estaban muy arraigadas. Shakespeare ya no está entre los 100 ejemplares más vendidos de la historia, y eso es impresionante. La calidad, hay muchas cosas que preguntarme, pero la calidad de la lectura literaria ha bajado. Digo, para el hombre común, porque obviamente siempre hay gente ilustrada, hay de todo, ¿no? Pero piensa en el hombre común de hace 30 años, de hace 20 y de ahora. Y ahora obviamente hablamos implícitamente de lo que tú comentas también, de la explosión de redes sociales, en fin, de la literatura, si me permite la expresión corta, ¿no? De la literatura del Twitter, de 60 caracteres, que entonces pues se pierde la inmediatez, ¿no? Digo, no sé si sea conveniente decir literatura, pero... Bien. Sí existe literatura muy breve, pero eso está muy bien en cuanto a microficción. Ya. O sea, sí hay autores de microficción que son muy rescatables y que hacen cosas muy buenas. Es famosísimo el cuento del dinosaurio, ¿no? De Monterroso. Ya. Cuando el dinosaurio despertó, aún seguía allí. Eso también es literatura y es muy valiosa. Ahora, lo que me pregunta sobre si ha bajado la calidad de la lectura, esto es un proceso. O sea, la cantidad de medios que tenemos para nosotros acercarnos a la lectura es brutal. Entonces, no ha bajado el nivel de la calidad que nosotros leemos. Lo que pasa es que ha aumentado tanto la lectura, no solo de lectura, digamos, ligera, sino de clásicos también. Hay tanta gente que se acerca a la literatura hoy día, que las dos cosas han aumentado, más la lectura de cosas ligeras, de cosas que no te aportan mucho, ¿no? Pero tú lo acabas de decir, no leen a Homero, en general no leen a Shakespeare como antes, no leen a Víctor Hugo. No, lo que dije fue que no se vende más que la otra literatura. Así es. Entonces sí se sigue difundiendo también de una manera enorme. De hecho, si nosotros revisamos quizá los libros electrónicos que alguien colecciona en su computadora, de los más que vas a encontrar va a ser de autores recientes de muy buena calidad, como Gabriel García Márquez, o como Cortázar, o como Edgar Allan Poe. Entonces las dos cosas están creciendo. Pasamos al día, sin darnos cuenta, leyendo y escribiendo de 2 a 4 horas, y estamos leyendo y escribiendo constantemente. O sea, en realidad las dos cosas han aumentado, la lectura y la escritura, pero la usamos en la enajenación, la usamos en cosas banales. Pero podríamos nosotros estarnos carteando con alguien que nos llama mucho la atención de otro país y no lo hacemos, ¿no? Digo, te pongo el ejemplo del internet, porque evidentemente pues es como dijo una vez García Márquez en su novela, refiriéndose a, ¿te acuerdas? Al hielo, ¿no? Que decía que es el invento de nuestro siglo, ¿no? Sí. En la novela de García Márquez, me parece que el internet pues eso es una tecnología que ha sacudido completamente la cotidianidad, pero no se usa muy bien por parte de muchos. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo porque, mira... O sea, puedes navegar en banalidades o encontrarte
de manera creativa en el internet. Exacto. Yo diría, mira, si lo ponemos así, es una carrera a largo plazo. Ahorita Shakespeare se está rezagando, pero esas obras que se están vendiendo mucho en estos años van a desaparecer de manera irremediable, porque la calidad no es suficiente, porque lo que están aportando no es suficiente. Van a desaparecer como han desaparecido muchas sagas del pasado, o sea, ya no se venden igual, desaparecieron, pero Shakespeare va a seguir ahí, y todo ese terreno que perdió lo va a recuperar. Y otros autores que están surgiendo nuevos, que están haciendo cosas buenas, cosas de mucha calidad, también van a ganarse un lugar en esa tradición, porque lo que uno quiere es quedarse con algo. Ya, una gente dedicada a las letras a partir de, tú lo acabas de decir bien, del dolor, del sufrimiento, lo digo en el sentido creativo, ¿qué recomienda la gente para poder acercarse a la literatura? Porque la literatura, Javier, ya no es un producto, digo, no sé si sea una reflexión adecuada, ¿no?, o correcta, demasiado demandado. El mundo es muy convulso, realmente la gente se dedica o nos dedicamos a cosas así del día, realmente, incluso también la gente preparada, entre comillas, lee menos y lee menos cosas de calidad, y es más difícil, y hay tantas cosas, o sea, es una especie de, ¿cómo te diré?, de que tienes tantas cosas y corre uno el riesgo de perderse, ¿no? Es lo que estás diciendo en el fondo. Pero ¿tú qué le recomendarías a la gente para abrevar de la literatura de manera creativa? 1 y 2, ¿qué te deja? Bien, antes de contestarte esas dos preguntas, yo quisiera hacer un pequeño breviario. Durante la feria del Palacio de Minería, la feria del libro del Palacio de Minería del año pasado, el libro más vendido, que fueron 400 ejemplares, fue un tebeo de la familia Burrón. 400 ejemplares. 400 ejemplares. Se vendieron miles de libros, pero el que vendió más fue ese título. 400 ejemplares de la familia Burrón. Era un tebeo, una revistita con dibujos. Entonces, ¿a qué vamos a las ferias del libro? ¿Qué es lo que buscamos en las ferias del libro? En realidad mucha gente únicamente va como si fuera a la Alameda, a caminar, a mirar cosas, pero en realidad no va con la conciencia de que va a encontrarse con algo valioso, y esto en parte es porque los maestros de escuela los empujan a que vayan de ese modo tan hueco, tan banal. Entonces las personas tienen esta idea de que primero la literatura es aburrida, y luego, como hay una esfera como de santidad alrededor de los escritores, que son cosas incomprensibles e inalcanzables. Esto no siempre es verdad, porque habrá algún Heidegger que sea incomprensible, habrá algún Kierkegaard, pero eso es, si le echas mucha... Bueno, un García Márquez no nace todos los días. Se hace, en realidad yo creo que García Márquez se hizo, porque en realidad en sus obras previas a 100 años de soledad experimenta muchísimo, periodismo, etcétera, páginas y páginas y páginas de cosas que él intenta dejar muy bien logradas y que se consuman ya en obras posteriores. Y encuentra una idea brillante y esa idea lo persigue toda la vida, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es que se olviden de ese prejuicio, que hagan caso a las recomendaciones de las personas que ustedes admiran. O sea, la gente allá en casa, si admira a un maestro, si admira a un amigo, si admira a un artista, como si admira, por ejemplo, si admira a un intérprete de cine, y este intérprete de cine resulta ser que su lectura favorita es, pongámoslo sencillo, Stephen King, pues entonces esa persona que se acerque a Stephen King. O sea, todo el mundo está lleno de referencias de un lado y de otro. Hay obras que se parecen entre ellas, cosas que se parecen entre ellas, y últimamente el cine tiene una estructura narrativa que está casi calcada de los relatos. Lo que fue la reciente película de Toro, ¿qué? Esta de astronautas. Ah, sí, Gravity, sí. Gravity es casi Cuarón. Es casi un cuento. O sea, uno lo ve y es casi un cuento. Y la estructura que tiene el cine épico está basada en la mitología.
Entonces, si nos gusta la Guerra de las Galaxias, pues tenemos que leer la Ilíada, la Odisea, la Eneada y otras historias épicas, porque en realidad están basadas en eso, mitos nórdicos, mitos ingleses, mitos de todas partes del mundo, la mitología, y vamos a encontrar allí cosas que están en el cine y que el cine está usando de una manera espectacular. Entonces, primero quitarse ese prejuicio. La literatura ha hecho mucho bien y ha generado muchas cosas que nosotros vivimos todos los días. En las novelas están basadas en alguna novela pasada, o sea, en realidad muchas historias intentan copiar a Ana Karenina de Tolstoy. Copiar y recopiar y recopiar. ¿Qué es lo que te va a dejar la literatura? Finalmente, ¿qué te deja? Bien, en algún momento yo llegué a pensar, justo cuando leía Tolstoy, el final de Ana Karenina, porque el personaje descubre, en esa escena final, él descubre que es feliz y que no lo sabía. Entonces, cuando él descubre eso, todo el resto de las 526 páginas cobra sentido, que son una serie de acontecimientos. Tienes que llegar al final, obviamente. Sí, obviamente. Entonces, yo llegué a pensar que todas las grandes novelas de la historia terminan con una revelación. Que esta revelación no es en realidad algo inalcanzable, algo inexplicable, es una cosa íntima, es una cosa personal. Bueno, ese es un mensaje optimista, Javier, pero está el mensaje de 100 años de soledad, ¿no? 100 años de soledad. Que son 100 años de búsqueda, de algo inacible, ¿sí, no? Yo no soy experto en el tema, pero lo admiro a García Márquez, y terminas en la nada. Pues, no es un mensaje optimista, porque a lo mejor García Márquez pensaba en el sufrimiento latinoamericano, a lo mejor en el fondo es una novela política, ¿no? Pero es otro mensaje. Bueno, tiene partes políticas, partes religiosas, partes culturales, puede leerse bajo muchas miradas y eso es lo rico. Sí es cierto, esa revelación no siempre es una cosa muy grata. A mí 100 años de soledad en especial me duele bastante. Me gusta el tema de la novela que desde un inicio al final es el incesto. ¿Por qué me gusta? Porque no ponen una zona de confort al lector, ni ponen una zona de confort a la sociedad. Se busca de mil maneras y nunca se encuentran. Y eso en realidad nos debería de llevar a cuestionarnos a nosotros mismos. O sea, de alguna manera también nos ayuda a encontrarnos. Ese desencuentro nos ayuda a encontrarnos. Hay cosas, bueno, en el caso del amor, porque eso es amor. 100 años de soledad es amor. Es amor. En el caso del amor, y se da más en la mujer, ella puede aprender a vivir sin el hombre que ama y a seguir adelante. El hombre se tiene que emborrachar. ¿Hablas de 100 años de soledad? No, hablando de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Porque ahí lo que pasa es que a ellos todo lo que está alrededor está en contra del incesto. Familia, pueblo, y curiosamente en el 60% del mundo se practica el incesto de manera aceptada. O sea, es una idea muy occidental y eso pasa en nuestro país, en toda nuestra Latinoamérica. Entonces, si Buendía, cualquiera de ellos, hubiera tenido esta madurez emocional que tenemos hoy día y hubiera aceptado una herida profunda en el alma que no se iba a quitar, en lugar de huir. Es una huida, es la historia de una huida. De muchas huidas. No es un encuentro. Exacto. Pero de cualquier manera en la huida también te encuentras. Descubres quién eres y de qué estás escapando. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Fíjate que Víctor Hugo, lo que más he leído son sus poemas. Lo que más he leído. Y creo que entiendo que me quieres llevar a la parte política del asunto, ¿verdad? No, sencillamente, bueno, hablo del mensaje más bien, ¿no? Del estilo. Porque hemos hablado de dos, hablaste ahorita de un mensaje de Ana Karenina, ¿no? De un mensaje optimista, hablamos de García Márquez. Tiene dos mensajes Ana Karenina. Hay una parte donde en realidad el protagonista, que es Ana Karenina, ella sí renuncia a la vida. Por otra parte, Levin, que era un personaje secundario, es el que acepta que es feliz sin darse cuenta. Es el que finalmente siempre estuvo todo el tiempo reflexionando qué es la felicidad, existe Dios, no existe Dios. Y en algún momento él nota que es feliz. Y eso es lo que cambia su vida, porque en realidad él, a pesar de que lo tenía todo lo que había deseado, sentía que no tenía ningún sentido. Claro.
Javier, ahorita nos platicas ese enfoque para los miserables, que ese es otro tema, ¿no? ¿Verdad? Te digo que no manejo muy bien los miserables. Ahí la poesía es la que más tengo. Bueno, estamos con Javier Trejo Tavares en una conversación sobre literatura que provoca. Yo soy Desiderio Morales, estamos en ese segmento de percepciones y realidad. Regresamos en un momento. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos con el escritor Javier Trejo Tavares, que está platicando con nosotros de este tema tan fascinante que es la literatura que provoca. Javier, para no dejarlo nada más en lo que comentábamos antes del corte, en el caso de Víctor Hugo, bueno, dices que has visto poesía, pero todo el mundo ha visto, al menos la película, cuando menos, ¿no? ¿Sí? Y también es otro mensaje, ¿estás de acuerdo? Bien, mira, lo que pasa es que yo me estoy reservando para sí. leer bien el libro para... Exactamente, sí, por supuesto, sí, claro, desde luego, sí. Ahora, dime una cosa, Javier, ¿de dónde abreva el escritor en estas épocas para su obra? ¿Cuál es una pregunta muy simple, ¿de dónde? ¿Cómo le hace para, en esta época contemporánea, qué tan fácil es encontrar temas para las obras que se escriben? Bueno, escribir y encontrar tema es cuestión de cada escritor. Cuando se trata del poeta, especialmente el poeta tiene un compromiso muy importante. Hoy día hay muchísimas personas que escriben poesía de manera como de hobby y que no toman en cuenta que en la poesía es todavía más rigurosa la regla de que no se vale repetir. O sea, si tú usas un lugar común, si tú llegas a un tema que ya se ha usado mucho, por ejemplo el tema amoroso, el tema amoroso es el tema poético por excelencia. Ese y el tema de Dios es el tema poético por excelencia. ¿Hay otros? Hay varios, está la muerte, el odio, el rencor, la desolación, el odio, hay incluso cuestiones de costumbrismo, donde podemos ver retratados a través de la poesía escenarios y actividades de algún momento histórico. Pero eso sí, para un poeta, no solo encontrar el tema, sino el tratamiento del tema, palabra por palabra, la versificación, cómo vas a proponer tú, cuál es la parte medular de tu texto. Pero ¿dónde encuentras la visión y la idea? Que es muy simple, finalmente, porque la vas haciendo complicada, supongo, ¿no? O sea, decir, como el caso de Einstein, ¿no? Cuando le cae la manzana, que es otro ejemplo, pues es de un científico, pero de alguna manera
Bueno, ¿dónde fue Newton. Newton, disculpa, sí. ¿Dónde es donde dices, este es mi tema? Mira, podría ser que en realidad a veces surgen las cosas al revés. O sea, no es que surja la idea simple y la vayas haciendo complicada. Es que surge complicada y tienes que hacerla simple. Muy bien. El planteamiento de las historias tiene que ser muy sencillo, tiene que ser de una manera accesible, al menos a mi manera de ver. Habrá otros escritores que utilicen temas complicados. Pero mira, durante el 2012 estuve escribiendo relatos. Me acerqué por primera vez a los relatos, que por cierto ya tenemos aquí obra de relatos. Claro. Y algunos otros libros de relatos que van a ir saliendo posteriormente de mi autoría. Pero en el 2012 yo comencé a escribir relatos. Y comencé con ejercicios. Y uno de mis primeros ejercicios fue, voy a juntar 4 cosas que no tengan nada en común y las voy a poner en un relato. Y voy a hacer que sea verosímil ese relato, de una manera sencilla. Entonces dije, bueno, quiero un carro rojo, quiero un gatito rubio, un cirujano y una joven que habla francés. Entonces empecé a trabajar la historia y se me ocurrió una historia que yo le llamé a las afueras de Lyon, que ocurre en París, digo que ocurre en París, en Lyon, ocurre en Francia, ¿no? En Lyon, Francia. Lyon, Francia. Ocurre en Lyon, Francia. Y trata sobre un hombre que le encantan los coches. Entonces él dice desde un principio, yo mataría por un coche. Y él viaja en un coche rojo, como me había yo propuesto, a ver a su amiga en el poblado de Lyon, que ella es francesa y que ella le regala un gato rubio. El gato termina siendo gato cirujano porque a este muchacho le meten un tiro en el final de la historia tratando de robarle el coche el coche de lujo que él trae. Y cuando le meten el tiro, él se imagina, ojalá y mi gato entendiera de palabras, porque lleva el gatito que le regalaron. Yo le podría enseñar cómo quitarme la bala, cómo coserme la herida, y así podría salvarme. O sea, entonces es un planteamiento absurdo. Junto 4 cosas que no tienen nada que ver y me arma una historia verosímil. Entonces, a veces las ideas vienen de los sueños. Una vez tuve un sueño. ¿Y tu tema central ahí cuál era? En esa. Mi tema central ahí era la obsesión. Este hombre estaba obsesionado con los coches y es por eso que él no suelta las llaves, porque le están jalando las llaves. Y entonces él no las suelta y le meten un tiro. O sea, ¿Hablabas de los sueños? Los sueños. Una noche, tuve un sueño tan vívido que lo que hice fue comenzar a llorar dormido, porque aparte era trágico el sueño, estaba muy fuerte. Cuando desperté, inmediatamente pasé palabra por palabra lo que soñé y me dormí otra vez, como si hubiera sido una especie de posesión. Y la verdad es que fue ¿Cuánto tardaste en escribir lo que soñaste? Como unos 6 minutos, casi nada, casi nada, porque uno podría, el tiempo para el escritor es diferente. Cuando te sientas a escribir puede pasar 1 hora, tú sientes que pasaron 5 minutos y no has puesto ni una sola letra. Y a veces pueden pasar 4 horas, tú sientes que pasó 1 hora, pero ya llevas 25 páginas. O sea, el tiempo es relativo cuando estás en ese trance de escribir, vas a otra parte y experimentas diferente. Entonces 6 minutos no es nada, 6 minutos es un parpadeo. O sea, fue escribir tal cual. Y varios cuentos que tengo son sueños, tal cual los soñé, los escribo. ¿Tus temas predominantes en tu obra cuáles son? Bien, ahora sí voy a mostrar Claro, por supuesto. Bien, esta es la primera novela que escribí. Es una novela corta que se titula Sofía y trata sobre una mujer y un hombre está enamorado de una mujer que se llama Sofía y él es escritor. A ambos los une un pasado tormentoso en el cual ocurren cosas muy nefastas como la violación. Entonces, lo que yo traté de hacer con este libro fue un libro que le pegara de tal manera al lector que no lo pudiera olvidar. Entonces, esta vena que tengo en la novela corta es muy trágica. Solo tengo otro texto de novela corta que es poquito más alentador, que trata sobre un hombre que vuelve a confiar en las personas. Pero por lo general en novela corta manejo tragedia. En cuestión de cuentos hago cosas muy reflexivas.
a veces cuentos que tratan sobre la paz, cuentos que tratan sobre la agonía, sobre la tristeza, sobre la desesperación, sobre encontrar uno el lugar en el mundo. En cuestión de cuentos sí manejo cosas más de reflexión. En cuestión de relatos manejo cosas como lo más sencillo que se me pueda ocurrir. Por ejemplo, tengo planteado escribirme un relato sobre una niña que baila muy bien y que un día la graban en un centro comercial bailando y se hace famosa porque en YouTube todos la ven bailar. O sea, esa idea es muy sencilla y a las muchachas les encanta esa idea porque se proyectan. Es un tema en relatos de redes. En relatos casi cualquier cosa se puede hacer relatos si lo sabes contar y si tiene un problema humano en medio. Los relatos son muy diferentes. Entonces ahorita estamos sacando relatos policíacos y novela policíaca con Ediciones Rommel. Esto porque en realidad ellos me solicitaron que escribiera policíaco y me empecé a interesar muchísimo por el tema. Estoy estudiando desde hace bastante tiempo a Edgar Allan Poe, que fue como el padre de la novela, el relato policíaco. ¿Sherlock Holmes? No, ese es Conan Doyle, que también en algún momento, que pronto, porque hay un proyecto al respecto, voy a estar entrando más a detalle en Conan Doyle. Pero sí, estamos sacando estos textos de texto policíaco. Este se llama La Gavilla. Viene con 4 relatos en los que se puede ver el paso de los inicios de la novela policíaca, que era más de investigación, y ya los siguientes números, porque esta es la primera de 4 partes, van a ser 4 partes de relatos. Los siguientes números ya van a estar enfocados a la novela negra, donde hay más violencia, temas más duros, más crudos. ¿Por qué te dices, lo comentaste, que te interesó el género policíaco porque te lo pidieron? Pero de alguna manera sientes algo que te atrapa ahí, o sea, simplemente es un pedido y un escritor puede escribir lo que le digan. Bueno, también me vi como muy seco a la hora de responderte. En realidad a mí siempre me han gustado las historias de suspenso, de detectives. Lo que pasa es que nunca pensé que yo pudiera hacer algo así, y tampoco pensé que fuera a surgirme la oportunidad. Lo que sí es que me puse a ver muy bien los recursos que manejaban los autores que yo leía al respecto, y me gustó sobre todo el efecto que causa en la gente. En realidad ya te había dicho, a mí me gustan los temas, digamos que te impactan de una manera fuerte, ¿no? Por eso en el caso de la violación, ¿a quién no le impacta ese tema? Es un tema muy duro y vivencialmente, es más, ni siquiera tiene que haber violencia gráfica en el libro para que te impacte. Pero en el caso de lo policíaco ya aparecen balazos, corretizas, cortadas, sangre, y en ese tenor yo no había inspeccionado. Tiene una pregunta, Javier. Sí. México está hoy por hoy conmocionado por el tema de la seguridad, y me parece que la cotidianidad ha sido sacudida para gente, independientemente de los niveles socioeconómicos a que pertenezca. ¿Hay tema de esto? Bien, mira, o no. Lo que intentamos hacer con los libros no es una apología a la violencia, no, pero sí estamos retratando la realidad. Pero es una realidad. Sí, estamos retratando la realidad. Yo tengo la idea de que... Hablemos, del cocinero, por ejemplo, un personaje que literalmente cocinó más de 300 supuestamente, o de un niño de 12 años o de 14 años que es reclutado por el narco y tiene la mirada dura y el gesto duro y está totalmente extraviado y ha matado, creo que fue en Tamaulipas, 15 personas o no sé, 20, ¿no? Exacto. ¿Son temas o no? Son temas. Fíjate, en este libro de La Gavilla estamos recopilando historias de ese tipo. Los policías nos cuentan las historias que ellos conocen, que de hecho en uno de estos volúmenes va a aparecer en una versión del linchamiento. Ves que ha habido varios linchamientos en la Ciudad de México. Sí, claro. Pues va a aparecer una historia totalmente enfocada al linchamiento. Vamos a cambiar nombres y vamos a cambiar algunas características solo con la intención de proteger.
pero va a haber totalmente una historia sobre el linchamiento. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia de la lectura, que aun cuando sea una lectura de violencia, es estética, y eso es lo más impresionante, es una estética a veces de la violencia. Hay arte. Hay arte. Hay arte. Y el arte sensibiliza y genera conciencia. O sea, allí está el cambio. Por eso las lecturas que únicamente enajenan, y que muchas de ellas no enajenan porque el tema sea enajenante. Por ejemplo, digamos, la diferencia entre erotismo y pornografía. Exacto. Muchas de ellas no enajenan porque el tema sea enajenante, sino por todo lo que lo rodea. O sea, hay libros buenos que han sido destruidos por los medios para generar superventas. Entonces el lector ya no se acerca de la misma manera al libro, y lo que encuentra en el libro es un mensaje que no le llega de manera plena. O sea, hay libros que tienen muy buenas ideas, muy buenas palabras como para que la gente se encuentre en ellos, y no llega a pasar porque se generan modas que al menos a la juventud le están pegando terrible, pero terrible. Entonces el libro salva de una manera o de otra, y es porque te ayuda a encontrar algo allí dentro. Es como si dentro del espíritu humano hubiera un túnel, y la luz no es que venga del libro, es que viene de uno mismo, pero uno la encuentra recorriendo con esos personajes de ficción el camino tenebroso de las aventuras, de la violencia, de la desesperanza, hasta que uno en realidad conoce algo muy especial dentro de sí mismo. En el México de hoy, Javier, compulsionado, sacudido por la violencia, con problemas ahora sí que seculares y que vienen desde ya décadas, siglos, ¿no? Como la pobreza, con una ignorancia que bueno, sigue todavía campeando. No hablo del analfabetismo como tal, sino ignorancia, ¿cómo se dice? Funcional, ¿no? O sea, es decir, gente que está preparada pero no sabe, de corrupción, hablemos por ejemplo de lo que ha sacudido la conciencia de los mexicanos en los últimos meses, de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de los desaparecidos, de que el procurador aparece de repente diciendo, bueno, vamos a darle carpetazo a este incidente que ha afectado gravemente la imagen de la autoridad e incluso del presidente. ¿Qué tantos temas hay ahí? ¿Qué te suena? Para empezar, cuando sucedió lo de Ayotzinapa, al menos en el círculo de escritores que yo frecuento, hubo mucho, pues un gran interés de generar discurso, de decir algo. Entonces, pero una cosa es el discurso y otra cosa es el arte. Para el escritor, la acción es escribir. O sea, si fuera yo un arquitecto... No es echarse un rollo, entre comillas. Ya, sí, ¿te refieres a eso? Sí, no es echarse un discurso, es escribir algo, o sea, es decir, algo propositivo. Algo propositivo. O creativo, porque también lo decíamos ahorita, ¿no? O sea, Ayotzinapa pues es algo sumamente lamentable. Va a ser un antes y después en la realidad de los mexicanos, pero el tema es dramático, pero digo también sugestivo para el artista, ¿no crees? Para el escritor, ¿o no? Sí. Lo que hicimos, mira, en la universidad hubo también movimientos para escribir al respecto, poesía en apoyo a Ayotzinapa, por ejemplo, poesía. En algunos otros espacios hubo ensayistas que escribieron textos desde la estética o desde la parte política partidista, también con motivación de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Yo especialmente escribí un poema donde lo que intento es retratar la escena en la cual fueron supuestamente incinerados. Platícanos un poco más del poema, que habla de eso. Habla de eso, está en el blog Juntaversos, que es Juntaversos Taller de Poesía, que es liderado nuestro maestro es el poeta Saúl Ibargoyen, que es chileno-uruguayo. Entonces, yo escribí ese poema. Yo tenía la intención con ese poema de hablar no solo de Ayotzinapa, sino de hablar de muchos momentos históricos en los cuales ha habido esta clase de barbarie contra la juventud,
Entonces traté de dejarlo un poquito abierto para que no solo se viera como entre humos neumáticos se van incinerando los cuerpos, sino que también es un río de historias, un río de cráneos y de muerte que ya viene corriendo desde hace mucho, y que nosotros pues está en nuestras manos redimir, quizá ya no para con la actualidad en este sentido, ¿no?, sino redimir nosotros ya en nuestras acciones. Es decir, yo no voy a volver a permitir que pase eso. Yo no voy a volver a permitir en el sentido de, o sea, cuando haya gente cerca, desde lo más sencillo, si yo voy a cometer una injusticia, detenerme. Te hago la pregunta, Javier, porque sucede, el literato tiende, por lo general, hacia la izquierda, como postura política, ¿sí? Sí, tiende hacia la izquierda. También hay... ¿Tú te consideras de izquierda? Bueno, en pensamiento, teóricamente, en cuestión académica, política, lo que pasa es que, mira, en mis análisis he llegado a considerar que una genera a la otra. Entonces, yo lo que intento hacer es, si voy a revolucionar algo desde los textos. Si le pego al de derecha, le pego al de derecha, si le pego al de izquierda, le pego al de izquierda, pero que el libro sea el que hable. ¿Y cuando te conviertes ideológicamente no pierdes tu esencia como creativo? Al contrario, la mayoría de los grandes escritores que han tomado postura, ya sea de derecha o de izquierda, eso es lo que les ha dado la proyección. O sea, y de alguna manera uno tiene que entrar al medio. Tolstoy, por ejemplo, era de derecha. Sí, de alguna manera. Bueno, hay que ver qué tan conservadores son los autores. En el caso de... Yo conozco bien el caso de Rulfo. Rulfo, tal cual, entra a las instituciones. En el primer momento que él ve una oportunidad, entra a las instituciones federales. Tiene muy buenas palancas, él está en la aduana, también está posteriormente hasta maneja, me parece que se vuelve secretario de Asuntos Indígenas. Ya. O sea, él está en las instituciones. Su obra no es ideológica, es un retratista de las sociedades. Yo creo que una de las figuras literarias más, si no es que la más brillante. Exacto, entonces eso es lo que yo busco, no ser partidista. Sí apoyo ciertas cosas, pero no trato de ubicarme en izquierda y derecha. Yo le apuesto a la gente, y sobre todo a que la gente produzca cosas. Me parece que si esto es una gran máquina de producción, la manera en que nosotros podemos detenerla para que nos deje de estar explotando es produciendo nosotros sin depender de ella. O sea, comenzar cada quien a hacer sus proyectos, aunque sean de manera paralela, ¿no? Pero producir algo. Es decir, mi manera de cambiar las cosas es hacer libros. ¿Qué tienes en mente en tu proyecto de vida, siendo tan joven y tan creativo? Tienes apenas menos de 30 años y ya tienes una producción literaria bastante razonable. ¿Qué viene? Bien, mira, yo creo que mi historia ya hubiera terminado si yo estuviera casado y con hijos. Como en la, si has visto, ¿no?, la película basada en el libro de La máquina del tiempo. Ya. O sea, el inventor de la máquina del tiempo, si su esposa no hubiera muerto, su mujer, su prometida no hubiera muerto, ajá, él no hubiera construido la máquina del tiempo. Ya. Entonces yo aquí hasta que alguien me frene, y a seguir produciendo y a seguir haciendo libros. Este es el primero de 4, ya estamos escribiendo el segundo. Esta es la primera parte de 3, ya estamos escribiendo la segunda. Este de aquí, Sofía, tiene un libro hermano que comenzó el mismo día que en el 2003, enero del 2003. Ya llevo 11 años escribiendo el hermanito de que también espero pronto salga. Este mismo año yo quiero terminar esa obra. Entonces yo estoy feliz escribiendo, estudiando, moviéndome de un lado para otro, aprendiendo, viviendo cosas. ¿Qué tan difícil es la vida para un escritor joven? Bien, bueno, está la vida antes de la publicación y la vida después de la publicación. Antes de la publicación era peor, o sea, era terrible. ¿Y ahora? No, en realidad siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas buenas, no es que siempre sea malo, siempre hay cosas buenas, pero uno tiene que aprender a verlas. Entonces, en el pasado,
antes de la publicación, pues nadie confía en ti, nadie da un peso porque tus historias aparezcan, y la gente sí piensa en ti cuando hay convocatorias, pero pues por más que te esfuerzas no es fácil salir, porque la verdad es que entrar al medio es un ejercicio también de relaciones, también de fama, también de recursos. O sea, no es únicamente escribo una cosa bien hecha, la entrego y ya me la van a... Sí, pensamos en alguien como Fuentes. Su papá era ministro era diplomático, el tipo era la persona, además un gran escritor, por supuesto, ¿no? Pero él se movía muy bien en las élites y desde joven, ¿verdad? Igual que Paz. Y en ese caso se daba la conjunción de que eran hábiles en ese ámbito y también muy creativos y muy brillantes, ¿no? ¿Sí, no? Sí, tal cual. Mira, los medios... Si piensas, por ejemplo, en... se me va el nombre, me acuerdo, sí, continúa. Los medios están de alguna manera... En revueltas, si piensas en revueltas, es más difícil, ¿no? No, está perfecto. ¿Estás de acuerdo? Es más difícil, ¿no? Porque pues él sufría, ¿no? Sí. Pero mira, su obra también era buena. Digamos que hay dos caminos. El camino que es planito, y el camino donde todo está accidentado. Digamos que son dos semillas. La semilla que cae en el camino que es planito, y la semilla que cae en el camino que es todo accidentado. Curiosamente, para ser un gran escritor, el que nació en el camino planito tiene que irse al accidentado. Y para ser un gran escritor, el que nació en la parte accidentada tiene que irse al plano. Porque allí es donde lo van a ver. O sea, mientras uno tiene que ir a hacer trabajo de campo, de vida, de alma, el otro tiene que ir a mostrarse al público. ¿El Estado qué función cumple? ¿Y qué le falta? O sea, porque de alguna manera pasa en el cine, por ejemplo. Hoy por hoy el cine mexicano, salvo producciones grandes, financiadas por las grandes televisoras, no prospera si no tiene el apoyo de un ente gubernamental. ¿Pasa lo mismo aquí? En algún momento tienes que entrar al medio, puede ser el medio editorial o el medio editorial federal, que también existe, ¿no? El medio donde a la SEP. Puede ser la SEP, hay concursos de la SEP en los cuales pues metes iniciativas de proyecto en los que pues estás mostrando a veces libros infantiles, libros juveniles, libros para el aula, novela juvenil, también está como el Fondo Editorial del Estado de México y diferentes fondos editoriales que trabajan y que la verdad es que tienen buenas iniciativas y tienen buen presupuesto. Lo que uno desde fuera como escritor debe hacer es estudiar bien cuáles son las ofertas que ellos tienen, cuáles son las repercusiones de esas ofertas, es decir, en cuestión de tiros, de distribución. De nada nos sirve un tiro de 15,000 ejemplares que no va a salir de bodega. Y también, Javier, hay que pensar en esto. Digo, por desgracia, la situación así es como contrastar con los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay gente que es un gran mercado, se lee más, hay más poder de compra, y hay gente que puede vivir de eso, ¿no? Hay gente que vive de guiones de cine, y no depende tanto de la obra estatal. México no es así. ¿Es cierto eso? Es verdad, el medio editorial en México es amplio y sin embargo la mayoría están muy limitados en cuestión de recepción, es decir, pocas casas editoriales que por lo general son internacionales, son las que se llevan las grandes ventas y los demás debemos ganarnos un lugar. Yo creo que muchos escritores, mucha gente que escribe libros de ensayo, de política, de historia, no sé si novelas, no lo hace mucho por ganar dinero, ¿sí? Es como te había dicho, hay muchos escritores que están muy cómodos, o sea, hay escritores que se olvidan de lo más elemental que es el lector. Y llegan a presentaciones del libro donde lo único que les interesa es que algún especialista hable de su libro cuando el lector no aparece, cuando ellos no tratan con el lector, ellos no hablan con la gente. Y es difícil tener la sintonía, ¿por qué no se puede cumplir las dos cosas? Hacer un diálogo con el lector y que también sea productivo.
De hecho, el diálogo con el lector, aun cuando el lector no tenga una formación muy amplia, siempre es productivo, porque incluso lo que te pueda decir, a veces tiene un trasfondo muy especial. O sea, te puede decir, esta historia me recordó a tal otra, y entonces vas, lees la otra historia y dices, santo Dios, este hombre está haciendo cosas grandes y yo no lo había leído. O te puede decir, es que los párrafos son muy largos. Y un escritor que está muy cerrado en sí mismo jamás va a darle la razón a un lector que le diga los párrafos están muy largos. Sin embargo, hay autores que parte de su teoría de la composición es no hacer párrafos largos. Javier, va la pregunta, con este poder tan inmenso y con esta influencia tan impresionante que tienen las redes sociales, ¿eso va a cambiar los moldes de la creación literaria? ¿Para bien o para mal? Pues yo creo que sí están cambiando. ¿Por? Pues primero ya lo que a mí me parece más rescatable, porque sí hay muchas cosas difíciles, como lo decías del Twitter, por un lado se tuitea cualquier cosa y por el otro accedemos a más libros electrónicos escaneados o incluso páginas de internet. Sí están cambiando las cosas, y lo que a mí me parece rescatable es que uno puede publicar independientemente de que lo esté apoyando un sello editorial. Entonces, claro, más libre la creación. Exacto, y de hecho muchos de los autores de hoy día que realmente han destacado de manera monstruosa han surgido de los medios electrónicos y han surgido sin tener un respaldo. Eso es una parte muy rescatable. Otra parte rescatable es que la gente puede acceder de una manera más directa, que puede encontrarse a un escritor por allí en algún blog, en el Facebook, y escribirle y resolver dudas, preguntar cosas, intercambiar información, intercambiar literatura de escritor a escritor incluso. De hecho, yo conocí gracias al internet a los autores de estas portadas. O sea, aquí está, esta portada es de Karim Barrera y de Patricia Schuller, que son chilenas, y con ellas yo entablé una amistad por internet porque teníamos intereses comunes y las apoyé con una exposición. Grabé algunas cosas con mi voz para una exposición de sus pinturas, y que se llama Jonás Fernández, él es español y también lo conocí gracias a que yo tengo un blog y él tiene un blog. Entonces yo le dije, oye, eres un genio, ¿qué cosas posteas en tu blog? Y él dijo, pues mira, yo estoy aquí en España, apenas estoy mostrando mi trabajo. Y así varios amigos que he hecho en internet ahora están en proyectos en los que estoy participando. Estas no son las únicas portadas, ni son los únicos colaboradores que yo he conocido gracias al internet. Entonces hay un lado muy valioso, hay un lado muy bueno para explotar, pero el problema aquí es que hay que ir limpiando el terreno. O sea, tenemos 2 toneladas de paja y 1 kilo de sustancia, ¿no? Entonces hay que quitar toda la paja de encima. Javier, de todo lo que has comentado, que es muy interesante, ¿con qué mensaje en un minuto nos dejas en toda esta cuestión de la literatura que provoca, y de tu obra, y de el contexto, y etcétera, etcétera? Bien, lo que yo quiero compartir con la gente es que volteen a ellos a ver, los invito a voltear a ver cuáles son las cosas que les preocupan y que las lleven a producción. Si les gusta cantar, que escriban canciones. Si les gusta bailar, que hagan eventos de baile. O sea, en realidad, la manera en que se consigue la felicidad, a mí me parece, es encontrando tu camino y siguiéndola hasta las últimas consecuencias. Mi camino es escribir, voy a escribir y a escribir y a escribir. Y yo lo único que quiero es que me dejen escribir. Entonces, si la gente en casa, la gente que está viendo esto, tiene alguna cosa que en realidad le llame y que es lo que lo hace feliz, que lo haga y que encuentre la manera de ganarse la vida con eso. Javier, bueno, de verdad, muchas gracias por la conversación. Seguramente habrá muchos éxitos. Esperemos que la ruta sea creativa y que continúes pues mucho tiempo con este trabajo, ¿no? A este ritmo que ya es intenso. Pues hemos estado con Javier. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a ti. Hemos estado con Javier Trejo Tavares, él es escritor, y hemos hablado de la literatura creativa. Yo soy Desiderio Morales. Hemos estado en este subsegmento de Percepciones y Realidades. Nos veremos aquí
como todos los miércoles, la semana entrante, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti.